avidez por, por la lectura y por el conocimiento, y siempre eso hace engrandecer y enriquecer, como se llama, a la persona. Bueno, y estamos hoy en una noche especial, un viernes de moda, para, para celebrar, como se llama, con una ocasión tan especial como es. Bueno, voy a, ¿cómo se llama? Iniciar de manera general un comentario sobre el libro y, por supuesto, cuando concluya o me pueden interrumpir, como gusten, no sé, la dinámica que ustedes tienen, cualquiera que sea es bienvenida. Pero bueno, pero empiezo con una especie de preámbulo, o de introducción, ¿verdad? Mencionando quizás un par de consideraciones de contexto o de caracterización de este libro, Piedra sobre Piedra. Dos consideraciones, una de tipo general y otra más específica. Veamos. A ver, ¿cómo se llama? La consideración general que tenía que comentarles tiene que ver con el género literario, ¿ah? Del cual estoy más que seguro que ustedes tienen pleno conocimiento, dada la gran experiencia que han desarrollado, ¿cómo se llama?, como lectores, ¿verdad? Y en eso, más bien, serviría de alumno de ustedes, estoy seguro, ¿ah? Pero me limito nada más a, a mencionar dos de los géneros literarios más conocidos. No es que sean exhaustivos los que menciono. Y me refiero a la novela y al cuento, que son precisamente dos de los géneros con que yo he trabajado más. Estos dos géneros literarios, la novela y el cuento, tienen sus similitudes. Y las similitudes fundamentales es en su estructura, que tiene que ver con una introducción, una trama y el clímax o desenlace. O sea, son tres etapas: introducción, trama y desenlace o clímax. Ciertamente hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencias porque usualmente el cuento recrea así como si fuera una saeta, una flecha, ¿va? Que se eleva con rapidez, llega a un punto, ¿va? Y cae como vertiginosamente al suelo, ¿va? O sea, describe situaciones específicas de una manera, diría, rápida, corta. Por naturaleza, recrea situaciones específicas cortas. La novela, por su parte, recrea mundos y personajes, qué sé yo, con un universo de complejidades. Dentro de ese universo de complejidades hay varios tipos de novelas. Estoy seguro también que ustedes han incursionado en esos diferentes tipos de novelas, porque las hay clásicas, las hay románticas, las hay policiales, las hay de ciencia ficción, y bueno, y la que nos interesa, que vamos a discutir y analizar esta noche, es la novela histórica, ¿no? Bueno, ¿y qué es la novela histórica? ¿Qué es lo que tiene de particular o qué es qué es la diferencia entre los géneros literarios de los otros tipos de novela? Bueno, la novela histórica recrea en particular hechos reales de la historia, ¿no? Sus personajes, ahí sí viene algo muy particular, pueden ser ficticios o que no aporten nada a la historia. Pero también algo muy importante, en la novela histórica, los personajes en ocasiones pueden cuestionar la misma historia. Eso hace muchas veces interesante, ¿cómo se llama?, una novela histórica, ¿verdad? Que los personajes critican o cuestionan cómo se desarrolló una historia.
Este género literario de la novela histórica se ha desarrollado con mucha vitalidad en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿no? Y está actualmente muy en boga, ¿va? Tenemos ejemplos de, de modernas, de novelas, ¿cómo se llama? Recientes, vamos a decir, por ejemplo, a ver, los españoles Pérez Reverte y Julia Navarro, ¿va? Se me ocurren. Pérez Reverte escribió una novela que se llama La Reina del Sur, no sé si han tenido oportunidad de incursionar en ella. Ha habido sobre esta novela producciones cinematográficas y, ¿cómo se llama? En Netflix se encuentran hasta series de esta novela histórica de Pérez Reverte, La Reina del Sur. En la literatura latinoamericana, Vargas Llosa, el Chivo, ¿ah? No sé si, eh, sobre la historia de Trujillo, ¿ah? En República Dominicana. Pero también podemos echarnos más atrás en la novela histórica, aunque tiene mucha vitalidad en tiempos recientes, ¿verdad? Eh, Don Quijote es una novela histórica. Y si quisiéramos considerar la Biblia, la Biblia es también en alguna medida una novela histórica, ¿verdad? Pero de nuevo, ¿cómo se llama? Hablando sobre las diferencias ah, de el cuento y la novela, me recuerdo ahora a otro grande de la literatura latinoamericana, a Julio Cortázar, que tiene un dicho muy significativo, ¿ah? Con respecto a la diferenciación entre el cuento y la novela. ¿Ah? Él nos dice que el cuento, como en el boxeo, ¿ah? Se gana por knockouts, mientras que la novela se gana por puntos. ¿Ah? Uno por knockouts y otro por puntos. ¿Ah? Bueno, siempre dentro de este preámbulo, tal vez me estoy extendiendo un poquito en el tema de la introducción o el preámbulo, hay una consideración específica y tiene que ver con el tema de la migración. Y aquí surge la pregunta, ¿ah? ¿Por qué emigra la gente? ¿Qué son las causas que motivan a una persona, a un grupo de personas, a una población a emigrar? Bueno, podemos explorar muchísimas razones, ¿verdad? Todos podemos tener una explicación a las causas por las cuales existe la migración. Las guerras, la persecución, la discriminación, huir de la pobreza, pero también puede ser por desastres naturales, por el anhelo de una reunificación familiar, o por qué no, por la búsqueda de un amor. ¿Cuántas personas se han trasladado de, de su lugar de, de, de domicilio persiguiendo a un amor? Eso es una causa también de la migración. En general, las causas de la migración pueden ser negativas o positivas, pero todas tienen un común denominador. Todas tienen un común denominador. La aspiración para lograr una mejor condición de vida. La aspiración para lograr una mejor calidad de vida. Es decir, en el fondo, esa es la motivación principal que impulsa a, a un migrante para tomar esa decisión. En esa decisión del migrante hay tres momentos: un antes, un hoy y un después, ¿no? En otras palabras, ese antes es como la preparación. El hoy es como el viaje en sí. Y el después es la inserción en el lugar donde va. El hoy, por cierto, lleva un sello indeleble en general de mucha incertidumbre, ¿va? Para que toma esa decisión. A ratos abriga mucha esperanza, pero también
hay mucha desesperanza, ¿verdad? El después o la inserción en lugar de destino, que sería algo así como el final del periplo, ¿verdad? Del proceso de la migración, puede ser tanto o más desgarrador que las congojas de una partida, ¿verdad? Pues ese después, esa inserción en el destino, significa a veces ir desde la soledad del individuo hasta, hasta el encuentro terrible con la epidemia de la xenofobia. Y cuando hay xenofobia, muchas veces hay un desmoronamiento personal y familiar. Bueno, concluyo aquí este preámbulo que de nuevo me extendí un poquito, diciendo que Piedra sobre Piedra, ¿ah? Es entonces una novela histórica con un sustrato migratorio, donde hay una marca estructuralmente hablando de un antes, un hoy y un después. Así que entrando en materia, con esa misma estructura está organizado el libro. Tiene, digamos, tres espacios de tiempo y lugar. La vida en Europa, Viena en particular, la decisión de emigrar y el viaje en sí, y finalmente la inserción en suelo costarricense. Bueno, entonces, sin hacer como dicen ahora, un spoiler del contenido o la trama del libro, les voy a hacer un breve repaso de esos tres espacios de tiempo y lugar en que está estructurado el libro. eh, digamos, la primera parte, el antes, ¿verdad? Es la vida en Europa. Y la vida en Europa, en el libro, narra temas muy puntuales, como eh, lo que ocurrió con el imperio austrohúngaro, ¿ah? El esplendor vienés, ¿ah? Y el desarrollo de una intelectualidad eh, durante el imperio austrohúngaro y posteriormente a él en Austria. Austria se convirtió en uno de los centros de mayor intelectualidad en el mundo europeo, y grandes pensadores de las diferentes disciplinas humanas, ¿cómo se llama?, salieron de ese esplendor de la intelectualidad austriaca. En el libro están mencionados algunos, no me voy a detener en muchos, pero quisiera mencionar uno solo, porque tengo por aquí en mi escritorio una pintura de un pintor que admiro mucho, que es uno de mis favoritos, que se llama Gustav Klimt. No sé si en alguna oportunidad han tenido la ocasión de, de adentrarse en este adelantado a la época que vivió a principios del siglo XX. Gustav Klimt, entre sus obras más famosas está El beso, que se menciona ahí en el libro, y eh, una pintura bellísima también que se llama La Dama de Oro. Eh, no sé si también han tenido, quizás durante la exposición, bueno, a mí me gusta mucho el cine, y tal vez les voy a mencionar un poco de, de algunas referencias al cine, ¿no? Pero hay una película con ese mismo nombre, La Dama de Oro, que describe una historia de la nieta del personaje que está pintado en ese cuadro, que se llama Adele Bauer. Esa nieta que vive en Los Ángeles, eh, bueno, esa pintura había sido robada por los nazis, ¿verdad? Y fue recuperada por el gobierno austriaco pasada la guerra, y ocupaba un sitio privilegiado, digamos, en uno de los museos más importantes que tiene Viena, que se llama Belvedere.
Es así como decir la Mona Lisa eh, en- para el Louvre y para los franceses, ¿verdad? La Dama de Oro. Bueno, esta pintura eh, que había sido parte del botín de guerra eh, de los nazis que se llevaron muchas obras de arte valiosísimas en la Europa ocupada, ¿verdad? Logró finalmente ser devuelta a sus familiares en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama? No sé si vieron la película, ¿verdad? Porque es una película también apasionante y una historia apasionante, ¿verdad? Y hoy se encuentra en una galería en Nueva York. Si en algún momento tienen la oportunidad, la dicha de ir por esa ciudad tan impactante como es Nueva York, no pierdan la oportunidad de ir a una galería que se llama eh, eh, la Nueva Galería, que está cerca del Central Park. Ahí está la Dama de Oro. Se van a extasiar con ella. Pero bueno, ahí podría seguir toda la noche hablando de Gustav Klimt. Pero bueno, siguiendo con este antes, con la vida en Europa, ¿va? En el libro se menciona la vida de la familia de Joseph en la antigua Checoslovaquia, en la ciudad de Topolchainik, y la decisión que toman para migrar a Viena, ¿va? La relación de Joseph con su tía madre, Reisel o Teresa, ¿va? Que era la hermana de su madre. Como recordarán en el libro, Joseph sufre una tragedia terrible como haber perdido su madre en el parto, ¿ah? Eso ocurría en esa época con alguna frecuencia debido a una enfermedad que se llamaba fiebre pauperal, ¿ah? La ausencia de antibióticos, de la penicilina, provocaba que muchas mujeres eh, en labor de parto fallecieran, ¿ah? Por problemas de infección. Bueno, la madre de Joseph fue una de esas víctimas. Y una hermana de Joseph también, en el libro se menciona, que una hermana que se llamaba Sidonie. Sidonie. Bueno, también en esta etapa, en este antes, ¿verdad? Que la vida en Europa, ¿verdad? Eh, se habla de los movimientos ultranacionalistas austriacos, ¿verdad? Eh, lo que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, y hay una referencia muy importante a la Gran Depresión, al fenómeno económico ocurrido en 1929, que no solo afectó a Austria, a todo el mundo. ¿Ah? El, la Gran Depresión causó, como dicen los economistas, un crash de las bolsas, ¿verdad? Y muchas de las economías mundiales colapsaron, muchos bancos quebraron, ¿verdad? Y provocó una gran carestía eh, y hambruna en muchas latitudes del orbe. Bueno, siempre dentro de esta misma etapa del antes de la vida en Europa, se menciona las leyes de Nuremberg y los temas de la discriminación están imbuidos en esa legislación fatídica y horrenda, ¿verdad? Emitida en 1935. Es muy sintomático e interesante que no sé si han escuchado hablar de los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg se, se desarrollan recién pasada la Segunda Guerra Mundial, donde se juzgan a muchos de los criminales de guerra nazis. Fue precisamente una decisión de los gobiernos aliados que, que conformaban también el Tribunal de Juicio, ¿ah? Que el juicio de Nuremberg o los juicios de Nuremberg se desarrollaran en el mismo lugar donde se emitieron esas fatídicas leyes discriminatorias llamadas leyes de Nuremberg, ¿no? Ok, siguiendo con un poco la descripción de este antes, hay una mención al tema de la anexión o el Anschluss, la anexión de Austria a,
a Alemania, una escena ahí dramática que tiene que vivir Joseph limpiando calles, ¿verdad? Eh, Hay imágenes que las pueden buscar en Google, ahí en Internet, eh, eh, usando esa palabra, Anschluss o anexión, y la limpieza de calles por, por gente que fue obligada también por discriminación y como se llama, acoso. Surge en esta etapa también delante la, la idea de, de poder ubicar países o regiones donde podían los desplazados emigrar. Y pareciera que la sensibilidad mundial se cerró en esa época, como se cerraron las fronteras de muchísimos países, ¿verdad? Para recibir los emigrantes desplazados por la opresión ocurrida en la Segunda Guerra Mundial. Los poquitos países que, que tuvieron esa voluntad, ¿cómo se llama?, humanitaria de recibir migrantes fueron Australia, República Dominicana y un enclave en la República China que hoy se llama Shanghai. En esa época también se llamaba Shanghai. Bueno, ¿qué más de esta etapa? Bueno, les decía que, que como amante del cine quería mencionar también la solidaridad de mucha gente que vivió en Europa. ¿Cómo se llama? No solo la maldad privó, sino que hubo mucha gente que fue solidaria con los desplazados, con los oprimidos, con los que fueron despojados de sus bienes, ¿verdad? Y voy a mencionar dos películas que se mencionan también en el libro, ¿ah? Por si tienen oportunidad de verlas o buscarlas en un lado. Una que es muy conocida, que es La novicia rebelde, ¿verdad? Que es una historia muy linda, es un musical, ¿verdad? Por cierto, de cómo un grupo de austriacos logra atravesar los Alpes y llegar a Suiza, donde finalmente se salvan una familia completa. Es una historia muy hermosa, ¿verdad? Y hay una película francesa que se llama La Redada. Esa es la traducción. El nombre en francés no me recuerdo. Pero es una historia terrible, ¿verdad? Que ocurre en un velódromo en París durante durante la Francia ocupada por el nazismo, en 1941, ¿verdad? Eh, en ese velódromo, imagínense, el Estadio Nacional, ¿verdad? Ahí confinaron más de 20.000 judíos que desplazaron ¿cómo se llama?, de sus casas, de sus negocios, ¿verdad? Los ubicaron ahí para posteriormente llevarlos a campos de concentración. Mucha de de la solidaridad que mencioné en el pueblo francés estuvo ubicada en la resistencia, en parte en la Iglesia Católica, que, que, que ayudaron a proteger a muchas familias judías de la deportación a los campos de concentración. Bueno, dejo aquí esta etapa, ¿verdad? Eh, menciono así muy brevemente como una referencia, aunque se produce posterior a la migración del grupo de austriacos, de Joseph y su grupo de austriacos, la noche de cristales rotos, que fue como la chispa que detonó, ¿cómo se llama? Eh, el, la proclama de la solución final, o sea, el exterminio de los judíos, ¿verdad? Y el inicio de la guerra en 1939. La segunda parte, estamos con el análisis de la estructura, la segunda parte que tiene que ver con el viaje en sí, ¿verdad? Con, con, con esa, con el odio, ¿verdad? Con esa decisión de emigrar que toman los migrantes. Se desarrolla en el libro con varios aspectos, ¿verdad? Pero
pero hay una situación muy particular, ¿verdad? Que parte de la familia del grupo familiar va a uno de esos países, ¿cómo se llama? Que abrió sus puertas, que era Australia, y el otro grupo que sale un mes después viaja con la misma intención y la misma ruta hacia el puerto de Génova, viajan en tren con la mala fortuna de que cuando van a validar sus boletos en la naviera que los iba a llevar a Australia, eh, ¿cómo se llama? Les manifiestan que el gobierno australiano cerró el otorgamiento de visa. Bueno, y ese grupo de migrantes queda ahí en Génova a la deriva. Finalmente, se hace mención de cómo entran en contacto por primera vez con el nombre de Costa Rica. Son esas casualidades, ¿verdad? O causalidades, yo diría más la segunda, ¿verdad? Las cosas no ocurren por accidente, ocurren por alguna razón, ¿verdad? No sé si una emanación divina o por algo que a veces es difícil de explicar, pero Joseph con su hermano caminando en las calles de Génova, encuentran, ¿cómo se llama? Una oficina con una plaquita que era eh, consulado de Costa Rica en Génova, ¿no? Y bueno, entran a indagar sobre la posibilidad del otorgamiento de una visa a Costa Rica y bueno, ¿cómo se llama? Ahí ocurren cosas muy dramáticas, ¿verdad? Desde encontrarse un cónsul, ¿cómo se llama? Honorable, serio, responsable, ¿verdad? Hasta entrar en contacto, ¿verdad? Sin que ellos se dieran cuenta de algunas disposiciones o directrices que había de la Cancillería de Costa Rica de entonces. Estamos hablando de 1938. ¿Ah? Eh, Voy a hacer aquí un paréntesis. ¿Cómo se llama? Algunas de esas directrices yo las investigué y están documentadas en el Archivo Nacional. Es muy interesante, ¿verdad? Todas las, las circulares y las notas, cartas y la correspondencia que habían hecho los diferentes cónsules europeos y la Cancillería costarricense de, de esa época, la época previa y la época durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, a ver, este, a ver si lo tengo por aquí. Bueno, sí, ¿cómo se llama? Una de esas directrices que desoyó el cónsul y que aparece ahí en el libro, ¿ah? Es emanada por el despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Costa Rica, dirigida al cónsul Cesare Carlos Saco, ¿ah? Que en su parte final dice textualmente, leo aquí de la nota transcrita en el libro, es una combinación que le hacen. Deberá usted abstenerse de visar pasaportes de personas de raza hebrea. O sea, más racista, más discriminador que eso, no sé qué podrá hacer. Pero eso fue una circular oficial del gobierno de Costa Rica emanada por la Secretaría de Gobernación, que era la que atendía los asuntos de relaciones exteriores. Bueno, concluyo esta parte que tiene que ver con el viaje y que puede ser, podemos extenderla un poco más. Tuvieron ahí la suerte, ¿cómo se llama?, de que la misma naviera que los iba a trasladar a Australia tenía un servicio hacia Centroamérica, ¿verdad? Eh, el barco que los trajo aquí, ¿cómo se llama? Cruzó por el canal de Panamá y llegó a puerto de Punta Arenas, ¿verdad? Donde tuvieron también ahí un episodio
bastante desagradable. El barco se llamaba Leme, pero esto me recuerda también otra historia que tiene que ver con la, con la navegación durante la época previa a la Segunda Guerra Mundial. Hay un famoso barco que se llamaba San Luis. No sé si en alguna oportunidad escucharon. Fue un barco que salió con cerca de 900 refugiados judíos del puerto de Rotterdam, del puerto de Hamburgo, perdón, en Alemania, y se dirigía a Cuba, donde supuestamente iban a ser recibidos a estos refugiados, huyendo, como se llama, de la barbarie nazi. Eh, el periplo que sufrió este barco es increíble, ¿verdad? Cuando llegan a Cuba, no los reciben. Era la época de la dictadura de Batista. Sigue rumbo hacia los Estados Unidos y Estados Unidos, que no había entrado en guerra todavía, tampoco los quiere recibir. Y no queda más alternativa que regresar a Europa. Y todos estos refugiados terminaron en campos de concentración. Es una historia verídica, ahí está documentada también. Se les recomiendo que la puedan buscar, la historia del barco San Luis. Bueno, finalmente la tercera parte, digamos, la que tiene que ver con el después, en la estructura del libro y en la estructura del proceso migratorio, es la inserción en suelo costarricense, ¿no? La inserción en suelo costarricense hace una referencia a la época en que el grupo de migrantes llega al país, eh, que es durante el gobierno de León Cortés, entre 1936 y 1940. Ellos llegan en el año 38. Y las vicisitudes ¿cómo se llama? Que ellos empiezan a tener eh, aquí en Costa Rica. Solo traten de imaginar, a ver, el impacto, el shock cultural, ¿verdad? De este grupo de gente que nunca había oído hablar de Costa Rica, que no hablaba español, que venía, ¿cómo se llama?, de un país donde habían tenido oportunidades de estudio, de forjarse, ¿verdad? Y que vinieron prácticamente con una mano atrás y otra adelante, como dicen, ¿no? Y, y bueno, y también anecdóticamente llegan un 24 de diciembre creo que en el libro está también descrito, a la estación del Pacífico. Eh, Cerca de la estación del Pacífico está la Plaza González Víquez. Siempre para diciembre se hacían las famosas fiestas de Plaza Víquez, ¿verdad? Y el primer impacto que ellos tuvieron fue, y qué gente más alegre, anda feliz en la calle, ¿verdad? 24 de diciembre, ¿verdad? Pero bueno, eso es quizás anecdótico, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo se llama? La parte de la inserción, como les decía en algún momento, a veces puede ser más dramática que la misma decisión de partir, ¿verdad? Y, y ahí con el paso del tiempo, más bien que pasa a los pocos años, ¿verdad? Eh, sufren otro, otro problema persecutorio, ¿verdad? En un gobierno, como se llama, que era abiertamente pronazi, como el gobierno de León Cortés. Eh, y en alguna medida fue derivado de la actividad comercial que se empezaron a dedicar muchos de los emigrantes judíos que llegaron a Costa Rica, muchos de los cuales llegaron desde finales de los años 20 y a principios de los años 30, especialmente en el gobierno de don Ricardo Jiménez. El gobierno de don Ricardo Jiménez, a diferencia del de León Cortés, fue un gobierno de apertura, de mucha amplitud para los migrantes, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Ahí la gran mayoría de los judíos que llegaron a Costa Rica no vinieron de Austria, no vinieron del centro de Europa, vinieron de Polonia, ¿ah? Y era otra conformación socioeconómica, ¿ah? Que la de los austriacos. Era gente más sencilla, ¿ah? Eran zapateros, panaderos, ¿cómo se llama? Costureros, ¿ah? Agricultores, ¿ah?
y, y empezaron a desarrollar una actividad, digamos así, exótica para las costumbres nuestras, que era, a ver, ¿cómo se llaman? Tal vez ustedes han escuchado el término, pues seguro que sí, las ventas a pagos polacos. ¿Ah? Empezaron a lo que se llama polaquear. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Es ventas eh, ambulantes, no estacionarias, ¿verdad? Casa a casa y a crédito. Eso fue una innovación, ¿verdad? Porque no es que las ventas ambulantes no hayan existido antes, pero el que sea el que, el que sea casa a casa, el que sea a crédito, eso dio una gran oportunidad a muchísima gente de la meseta central de nuestro país de poder tener acceso a bienes y servicios que antes no tenían, y sobre todo al crédito. ¿Ah? ¿Y quiénes se sintieron afectados? Los comerciantes tradicionales. Entonces, la Cámara de Comercio de Costa Rica empieza a gestionar a través del gobierno de León Cortés, ¿cómo se llama? Eh, eh, una, eh, una labor de determinación de sus estatus migratorios. ¿Y por qué? Porque sintieron, ¿cómo se llama? Competencia comercial, digamos así, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se llama? Esto desencadenó en una eh, comisión del Congreso de la República que se llamó con un nombre terrible, Comisión Investigadora de Ciudadanos Polacos. ¿Ah? Oiga, es como en la época de la Inquisición. ¿Ah? Y, por cierto, eh, ahí hubo un voto de mayoría que determinó, creyeron que eran 20.000 personas, si acaso eran 700 personas las que habían llegado a Costa Rica de Polonia. ¿Ah? Pero ¿cómo se llama? Hubo un voto salvado de un gran herediano, ¿ah? El licenciado Bernardo Benavides. ¿Ah? Voy a leer también un parrafito ahora que me estoy recordando de una parte de lo que él dijo en el voto salvado. Dice, cuando de lejos se piense que echamos a quienes de acuerdo con nuestras leyes entraron, no se sentirán extranjeros deseosos de venir a nuestro territorio, que sigue siendo de buena inmigración, que debe seguir la política de puertos abiertos para el buen inmigrante, que ha hecho grande a la Argentina y que ha contribuido a la grandeza no igualada de los Estados Unidos. Bueno, eh, sobre este tema de la inserción, ¿cómo se llama? Eh, y sobre la venta de pagos polacos, quizás hay algún paréntesis también anecdótico. Ustedes han oído hablar de la expresión amarrar el perro. Bueno, esa expresión, amarrar el perro, yo no sé si está ahí en el libro, pero está originado en esa práctica de polaquear, de las ventas a pagos polacos. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando el polaco iba a cobrar, le echaban el perro, para que no cobrara. Entonces le decía, mírenme, amárreme el perro para poder cobrar, ¿verdad? Entonces ahí se derivó la expresión amarrar el perro. Bueno, esto lo cuento casi como una, una anécdota ahí. Bueno, fundamentalmente, ¿cómo se llama? Esos tres espacios de, de tiempo son los que definen la estructura del libro y que tienen que ver con la naturaleza propia del proceso migratorio. ¿Ah? Y bueno, yo puedo continuar, yo sé que tal vez me he extendido un poco, pero puedo hablar un poquito sobre temas de qué se quiere rescatar en el libro, y cuáles fueron las motivaciones que me inspiraron para escribirlo, bueno, y otros temitas ahí que podemos hablar, pero quisiera más bien abrir un espacio por si tienen preguntas, algún comentario, para no extenderme más de la cuenta. Estoy a la orden, mucho gusto. Gracias, don Harry. No, es un honor, de verdad que es un honor escucharlo, tener
esas impresiones de primera mano es muy valioso. Sí, tenemos muchas, sí, yo tengo muchas, Fran también, pero vamos a, sé que Alba también, pero vamos a abrir espacio para que otros comenten. Entonces, no sé si en ese momento alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacerle a don Harry, para no empezar yo toda buchona. Mucho gusto. Don Harry, yo le voy a hacer una pregunta que tal vez usted puede tomar como jocosa o algo así, A pero ver. siempre me la he hecho desde que leo este libro, porque no lo he leído una única vez. Usted lo sabe, ¿verdad? Ujú. Eh, Desde el 2021 tengo la práctica con este libro y he tenido varios contextos diferentes con este libro. Y he sido muy afortunada también en tener varios encuentros con usted de este tipo en cuanto al libro y con diferentes contextos educativos también. Eh, pero usted alguna vez se ha puesto a pensar si este barco hubiera zarpado hacia Shanghái, por ejemplo, estaría contando usted esta historia desde que con otro idioma, otro aspecto, otro, digo yo, ¿verdad? Tal vez sería un chinito yo. No sabemos, eso Sí. nunca lo Bueno, sabremos, pero bueno, a lo que quiero ir es a que ustedes tuvieron la bendición de llegar a esta tierra bendita, cálida, que sí teníamos a León Cortés cuando eso y de ahí el hombre estaba muy hallado allá, muy amistado allá con los alemanes, ¿verdad? Y demás, pero eh, leyendo el libro y repasando, ahora escuchándolo a usted hablar, yo creo que la mano de Dios estaba con ellos, definitivamente, porque muchos tuvieron que regresar a Europa y como usted bien lo dijo ahorita, terminaron en campos de concentración. Y gracias a esta comunidad judía, junto con otras, hubo hasta una reforma en el artículo 1 en el artículo primero de la Constitución Política. Y creo que la correcto. comunidad judía tiene un peso muy grande, porque hace poquito ese artículo fue reformado hace muy poco, en el 2015. Es Así es. decir, ni 10 años tiene. Ese es mi aporte por el momento. Bueno, ¿cómo se llama? Como, como creo que mencioné anteriormente, yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades, ¿verdad? Así Y es. por alguna razón las cosas ocurren, ¿verdad? Eh, eh, hay, hay, en el libro yo tengo ahí una presentación que es una referencia a la poetisa Gabriela Mistral, la poetisa galardonada con el Premio Nobel, la chilena, ¿verdad? Que, la- que dice así, ¿verdad? Y que contesta en parte lo que usted dice, ¿verdad? Eh, Alba Iris, donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Y lo complemento con algo bueno, es parte de la fantasía, digamos, y las licencias literarias que uno se da, ¿verdad? Pero, pero hay un texto que aparece en el libro que lo, que lo dice Joseph, ¿verdad? En sus meditaciones, que dice así, lo que son las ironías de la vida, así es como va uno creciendo, adaptándose, poniendo piedra sobre piedra, va uno construyendo el camino de la vida que uno mismo, poco a poco y además
con el concurso del destino, va marcando paso a paso. O sea, aquí hay el destino, llámese Dios, llámese, ¿cómo se llama? La providencia, en lo que uno quiera creer, ¿verdad? Pero también es importante aquí el libre albedrío. Usted tiene que generar también un esfuerzo especial para que las cosas se den. Usted no puede cruzarse de brazos ante una situación que usted está viendo que, que el mundo se le está viendo encima. Es decir, no puede hacer como la del avestruz, ¿ah? Meter la cabeza en el suelo y dejar el cuerpo afuera. ¿Ah? Uno no puede ignorar esas situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Y vea que parte de la familia de Joseph que decidió quedarse, porque al fin y al cabo uno en la vida se enfrenta a la necesidad de tomar decisiones, decidió quedarse en Europa porque creyeron que nada le iba a pasar. Lamentablemente ellos siguieron otro rumbo fatídico y fallecieron en un campo de concentración. Y bueno, no sé si también agregar que precisamente el artículo primero de la Constitución Política nuestra fue una de las inspiraciones que me provocaron escribir esta novela, ¿ah? Y muy particularmente esa reforma de agosto del 2015, ¿verdad? El artículo primero de la Constitución Política, por aquí lo tengo también, ¿verdad? Dice, Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Esos dos elementos se le adicionaron, multiétnica y pluricultural, ¿verdad? Esto no es más ni menos que un acto de justicia histórica, porque reconoce primero a nuestros pueblos originarios de Costa Rica y también a todas las migraciones asociadas a la historia nuestra, ¿ah? Sí, efectivamente le agradezco que haya hecho mención a este artículo constitucional que es pieza clave de donde se derivan muchas de las elucubraciones que hice para escribir el libro. ¿Alguna otra pregunta? Mucho gusto. Bueno, Harry, ya vamos nosotros. Ya vamos nosotros. Francine, ¿tiene? Sí, bueno, mi comentario es más que todo rescatar o resaltar la riqueza que usted ya ha mencionado histórica de este libro. Ahorita yo pequé un poquito de ignorante con Jennifer y le estaba comentando que para mí este libro debería ser lectura obligatoria en todas las instituciones de este país. Y me dice Jennifer que lo es, ¿verdad? No, Entonces no, ahí no. Es sugerida. Es lectura sugerida, sugerida, no es ajá. obligatoria. Sí, sí. Pero no se está. Sí, exactamente, pero no, realmente no se, bueno, que yo sepa, no se estudia mucho. Por eso pienso yo que este libro, para mí en particular, bueno, el libro me atrapó desde las primeras páginas, ¿verdad? Desde Joseph ¿Verdad? pequeño, jugando con su amigo Gerald, eh, toda la cuestión migratoria de la familia de Joseph antes de que naciera Joseph, ¿verdad? De lo que fue Checoslovaquia hacia Austria. Toda esa parte desde ahí me atrapó el libro. Pero ya llegando a las últimas páginas del libro, cuando la familia de Joseph, bueno, y estaban acá ya en suelo costarricense, eh, ver, digamos, porque fue un golpe a la realidad, yo no sé si les pasó a los demás que leyeron el libro, de que somos muy ignorantes en este tema, en particular yo, de los judíos en Costa Rica, que era algo que yo le mencionaba a usted la otra vez en la feria del libro, que es algo que nosotros no conocemos, que no indagamos en esto, que muchas cosas, ¿verdad? Entonces, siento que este libro en particular, parte que es una riqueza histórica, que era lo que usted hablaba antes, también políticamente nos enseña mucho, ¿verdad? Por ahí estuve también leyendo un poco de lo que fue Calderón en 1940, cómo usaron la cuestión de León Cortés y su simpatía, ¿verdad? Con la producción alemana y cómo usaron eh, esta conexión de León Cortés con Alemania
para también desvalorizar y todo, ¿verdad? O sea, como que había, en el país se conocía la situación. O sea, no podemos decir Claro, que en aquel momento no se conocía, ¿verdad? Entonces es algo increíble para mí porque es algo que nunca nos enseñaron. A mí, a nosotros, y lo que yo recuerdo, a nosotros siempre nos enseñaron que fuimos eso, lo que usted acaba de mencionar, un país que respeta a los demás, un país bueno, un país que nada que ver con los nazis, que no discriminamos, que, o sea, nos metieron tanto esto en la cabeza que por eso yo les digo, para mí este libro fue un choque de qué pasó aquí, ¿verdad? Y de conocer toda la historia que traen las personas desde Europa a Costa Rica, que nos hace realmente un país ahora sí rico, pero sí yo siento que falta mucho en Costa Rica de fomentar este conocimiento, esta reflexión, este, mm, este, abrir los ojos a lo que fue, ¿verdad? Porque es impresionante, simplemente es una historia impresionante que yo ahorita le decía a Jennifer, esto está para una película, o sea, este libro es simplemente magnífico, muchas ¿verdad? gracias, muchas gracias. Ah, mencionar que Francina es profesora de estudios sociales. Por eso estaba tan emocionada. Pues yo voy a aprovechar aquí el espacio. No sé si le quería responder algo, Francina. Don Harry. Perdón, no, no, eso no escuché, creí que iba a hablar don Francisco. No, no, Ah, sí, es que nos quedamos en la cámara. Que si no, le perdón, quería perdón, no, no, responder no, algo a ellos. no, bueno, no, ¿cómo se llama? Eh, a ver, es que se me está ocurriendo eh, una, cursarles una invitación. A ver, ¿cómo se llama? Yo. Eh, eh, uno tiene que ser honesto, y nunca pretender decir yo lo sé todo. El que diga que lo sabe todo, eh, 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 es decir, está mintiendo. Es decir, un acto de, no solo de humildad, de honestidad, es como se llama, reconocer a veces la ignorancia. Y no pasa nada, no pasa nada. Es decir, ¿cómo se llama? Eh, A ver, ¿saben lo que es la paradoja del sabio? La paradoja del sabio es, no sé, que, que entre más lee usted, más se da cuenta que menos sabe. ¿Por qué? Porque la lectura a usted le va abriendo un horizonte, ¿va? Un horizonte, y si usted se obsesiona y se angustia, usted se va a dar cuenta de que usted es un ignorante, ¿va? Que le falta esto, que le falta esto, entonces uno tiene que tener límites también, o tiene que tener, ¿cómo se llama? Una guía que le oriente a uno las lecturas y la conducta en general, ¿verdad? En buena hora que existe clubes de lectura como el de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que se pueden decir las cosas en voz alta, ¿verdad? Y muchas veces uno, en su fuero interno, se cree uno que doña toda, y yo puedo ser autosuficiente, pero no, ¿cómo se llama? A ver, eh, en las instalaciones del Centro Israelita aquí en Costa Rica hay un museo. Hay un museo, creo que Albairis estuvo, ¿verdad? Con sus estudiantes, me parece. Eh, yo puedo conseguirles una invitación. En ese museo, ¿cómo se llama? Hay una referencia, ¿cómo se llama? Como todos los museos, no solo de objetos que tienen que ver con la cultura judía, sino también con el asentamiento de los judíos en Costa Rica y con lo que ocurrió en lo que se llama la Shoah, que es el holocausto judío. ¿Ok? Es una visita muy enriquecedora para conocer de la historia universal, de la historia judía y la historia de Costa Rica en esa parte tan particular, digamos, de la recepción de migrantes. A ver, ustedes me dicen y yo les organizo una visita, les aseguro que va a ser una experiencia muy enriquecedora, porque se aprende mucho,
se aprende mucho y esos temas que me hablabas de que me siento ignorante en esto, no, nadie se siente ignorante. Uno, al contrario, eso es una oportunidad de darse cuenta de que uno sabe mucho. Así que no es un decir lo que les estoy diciendo, pónganse de acuerdo, ahí nos escribimos y en algún momento, en lo que resta del año o el año entrante, se programa una visita, ¿va? Y yo me encargo de, de hablar con los encargados del museo y que los reciban ahí y toda la cuestión. Pero ya, ya hice mi compromiso con ustedes. Muchas gracias, Harry. Y le tomamos la No, palabra. Vea que nos mucho fuimos un gusto. montón a la Feria del Libro. Son 2 toques y hacemos No, una no, no, gira. no, no, de veras que me encantará, ¿cómo se llama? Atenderlos ahí. Qué Yo bonito. no soy el que maneja el museo, pero sí tengo amistad y relación con algunos de los miembros de Claro. la junta directiva del museo, entonces pues, les puedo organizar la visita. Palabra tomada. Le vamos a coger la palabra, de verdad que sí. Sí, aquí en el club hay muchos amantes de ese tipo de literatura, de todo lo que tenga que ver con ese tema. Entonces, le vamos a tomar la palabra. Muchas gracias. Bueno, vea, voy yo, personalmente. Vamos. A ver, ya que a varios, los que me conocen saben, a mí este tema de la literatura del holocausto, literatura nazi, nunca ha sido como muy afín a mí, porque me da tristeza. Entonces, viera que no. Sí, sí. Entonces, a mí el libro, no. Es que da miedo, la verdad es Sí, tan o sea, terrorífico eso que uno exacto. prefiere evitar entrar en contacto con eso. Y lo que Si yo le usted dijera, dice, perdone que le interrumpe, vea, como parte de la investigación que hice yo estuve en Austria y estuve también visitando varios campos de concentración en Polonia, ¿verdad? Y vea, yo tengo así como en mi piel marcado el olor, ah, ¿ah? de, de lo que se ve ahí. Es decir, un, un cementerio es un paraíso. ah, Es terrible, terrible. Pero bueno, disculpe la exacto. interrupción. No, Adelante, no, no, Jennifer. tranquilo, este es el espacio. Sí, exacto. Y a mí me pasa lo que usted decía. Con ese tema yo he metido la cabeza bajo la tierra, como el avestruz. Entonces, no lo leo. Y todo el mundo, aquí está Marco, hay varias gente en el club que le encanta ese tipo de literatura. Yo no tanto. Entonces yo le entré al libro con cierto como recelo, porque yo, ay, es de este tema, bueno, está bien, ¿verdad? Tuve la excelente referencia de mi amiga Francine, que se lo leyó en un día. Entonces yo, bueno, está bien. Ah, Y me sorprendo mucho para bien, porque el libro también me gustó mucho, me atrapó, me cuenta el tema, pero desde una narrativa muy interesante. El uso del lenguaje es majestuoso, de verdad, don Harry, que expresa como ese gran conocimiento que usted tiene. Usted es un hombre muy culto y eso se refleja en el lenguaje tan cuidado que tiene todo el libro. Yo ahí tengo me tengo una pregunta muy específica como profesora de español. ¿Okay? a ver, Él tiene miedo porque dice que tenía miedo a esta sección de preguntas porque era un sí, sí, examen sí. oral. Le están haciendo como examen oral, ¿verdad? Sí, sí. No, pude notar que la forma de tratamiento entre los personajes es de el ustedeo. Ellos se tratan de usted. Entonces mi pregunta ¿es así allá o es una cuestión de traducción? Eh, o por qué el usted? A ver, bueno, a ver, muy interesante la pregunta, ¿verdad? No me lo había cuestionado, pero sí voy a ensayar una respuesta, ¿verdad? Que tiene que ver con, con la cultura, Ujú, eh, ¿cómo se llama? Austrohúngara, ¿verdad? Este, creo que hay un término que se menciona ahí en el libro que se llama yeque. Ahorita no me acuerdo en qué página por ahí está. Es una forma originalmente despectiva con que se refiere a los alemanes y a los austriacos y a la gente que pertenecía al imperio austrohúngaro. Es decir, era como decir un payaso, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo se convirtió en todo lo contrario, ¿verdad? En un, ¿cómo se llama? Eh, eh, eh,
en una acepción que significa formalidad, puntualidad, orden, rigorismo ¿cómo se llama? En el actuar, en la conducta personal, en las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? La comunicación así entre los círculos incluso más cercanos estaba imbuida de esa formalidad. Entonces, eso es, ¿cómo se llama? Como un análisis psicológico o sociológico, digamos así, de la conducta de la idiosincrasia del alemán y del austriaco y del austrohúngaro, ¿verdad? Esa formalidad. Entonces, el no usar el tú ni el vos, ¿verdad? Y usar el usted, que, a ver, no fue adrede, ¿verdad? Ahorita me estoy... fue tal vez para ubicarse en esa realidad histórica en la que vivían ellos, ¿verdad? Y que en alguna medida todavía existe, ¿verdad? Así que creo que por ahí respondo la pregunta. Porque Qué a veces suena interesante. extraño, ¿verdad? Que uno, digamos, que uno a un amigo muy cercano, ¿verdad? O qué sé yo, a un hijo o al padre, le hable uno de usted, ¿verdad? Porque hay una concepción de distancia, ¿verdad? No de cercanía, ¿verdad? Ni de calor, ¿verdad? Pero no, es simplemente una señal de respeto, si se quiere. Y qué interesante que sea usted que nos lo cuente, porque yo, de hecho, así se siente formalidad, se siente hasta cierta frialdad, ¿verdad? Y de nosotros los ticos, bueno, generalmente usamos el usted. Hay un voceo ahí más que todo en Ok. meseta central, ¿verdad? Que es un cierto mito, pero nosotros hablamos de usted, nada más que en literatura uno se ha acostumbrado, especialmente a tuteo. Entonces, sí, eso me llamó mucho la atención como profe de español. Luego, mío también, estoy como Francine y viene muy parecido al comentario que hizo ella. Yo soy profesora actualmente de lengua y literatura y estoy dando el curso de literatura costarricense en la UNED. Entonces, para mí también fue un shock. Es que estamos hablando de que uno en su identidad costarricense tiene un shock al leer esto, porque es una desmitificación a lo que hemos creído toda la vida, de lo que se ha construido como identidad nacional, de que el tico es pacífico, de que el tico es buena gente, de que el tico siempre fue neutral, que era Suiza centroamericana, y este montón de estereotipos y de imaginarios creados alrededor de una idiosincrasia que se llega y se nos quita de la venda. Entonces, ahí lo que dice Frank, estoy muy de acuerdo en el sentido de que todos deberíamos leerlo, porque sí, hubo una Costa Rica antisemita, hubo una Costa Rica que discriminó, que señaló, y verlo de la mano, porque es que el libro es muy testimonial. Entonces, esto logra lo que, y es muy interesante también, te lo voy a decir, el uso de los narradores, porque tenemos un narrador omnisciente y un narrador protagonista Sí, sí, sí. alternos que nos permite ubicarnos en el contexto, pero a la vez sentir lo que él está pasando. Entonces Sí, sí, siento es que es como una licencia ahí literaria. Sí, y sí, sí. excelente, son estilos Sí, narrativos, ¿verdad? Que permiten esto, porque entonces uno en un lado se ubicaba, pero por otro sentía en carne propia lo que estaba sintiendo yo, o al menos lograba esta empatía. Entonces, el descubrir que la Costa Rica no siempre fue una Costa Rica ya hasta bélica en su momento. Eh, es un impacto al imaginario social Ujú. que existe. Y yo que estoy dando ese curso, eso no se menciona para nada. Lo que uno ve en la década de los 30 es el repertorio americano y Joaquín García Montt y Carmen Lira y toda esta gente, ¿verdad? Y ya, ya no, esto para nada. Entonces, sí para uno es un impacto el conocer que sí hay un pasado oscuro en Costa Rica, que sí había algo muy político, ¿verdad? Que entraba en juego y, y uno se queda así como, mira, entonces eso es lo que nos permite la literatura y libros como el suyo, porque exacto, está el tema de que hay literatura, mucha literatura del holocausto, pero esto está contextualizada. Entonces yo que lo comparo con sus conocimientos, me interesaba mucho el tema del tren al Pacífico, este tema de los gobiernos que había en el momento,
A mí muchas partes me llegaron mucho, mucho, yo me conmoví mucho, pero cuando él dice, cuando él va al Senado y pasa por todo ese interrogatorio como si fuera un delincuente, que él dice que se sintió peor que cuando limpió las calles. Y yo dije, por Dios, o sea, y era porque un grupo de tipos que no tienen nada que ver se metían en juzgar, ¿verdad? Por temas también políticos. Entonces, para mí fue abrir los ojos, fue un shock y fue como chocar con todo lo que me he formado, incluso en literatura costarricense, y en ese sentido fue muy enriquecedor. Entonces, sí quería decírselo, porque Muchas gracias. sí, sí, para mí fue un impacto. Bueno, a ver, otro hecho histórico, ¿cómo se llama? De esa, tal vez Costa Rica que no conocemos, eh, durante el gobierno de Calderón Guardia, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Que le correspondió vivir la mayor parte del tiempo durante la guerra en Europa, ¿verdad? Hay una declaratoria de guerra a los países del eje, ¿verdad? No sé si probablemente usted tiene conocimiento. Costa Rica le declaró la guerra a Alemania, a Japón y a Italia, ¿verdad? Y bueno, y como consecuencia de esa declaratoria de guerra, y que Costa Rica lo hizo, a ver, voy a explorar una razón, ¿cómo se llama? Tal vez muy propia, para congraciarse con los aliados, con el gobierno de Estados Unidos. Era, ¿cómo se llama? El gobierno más afín, sobre todo para la ayuda económica para el país. Bueno, pero como consecuencia de esa declaratoria de guerra, pasó algo terrible aquí. Se creó un campo de concentración donde estaban confinados alemanes e italianos, japoneses no. ¿Ah? Este, y eran alemanes que no eran nazis. ¿Ah? Eran alemanes que habían venido a Costa Rica, a ver, a fin del siglo XIX, a principios del siglo XX. ¿Ah? Que no tenían que ver nada hubo alemanes aquí en Costa Rica también que crearon el club nazi, el club que eran afines al nazismo, la prensa también en algunos aspectos. Pero el grupo de alemanes que fue confinado en ese campo que estaba exactamente donde está hoy en día el Mercado Mayoreo, en la Avenida 10, aquí en San José. Y eso lo pueden estudiar ahí busquen ahí en campo de concentración en Costa Rica. Lo van a, es algo increíble, ¿verdad? Que eso ocurriera aquí en la historia patria. Pero bueno, a ver, lo cito como una referencia histórica, ¿verdad? Es decir, uno no puede tampoco tomarse una idea de la historia de un país por unas situaciones muy circunstanciales, ¿verdad? Pero ocurrieron, y uno no puede negar su existencia, ¿verdad? Y bueno, parte de lo que se denuncia en el libro, ¿verdad? Está fundado, ¿verdad? En documentación que está en Archivo Nacional, ¿verdad? Y bueno, no sé, si hay alguna otra pregunta, con muchísimo gusto. Perdón, sí, don Francisco levantó la mano, pero perdón, me voy a usar. Sí, perdón. ¿Fue muy difícil tener No, mucho acceso a gusto. esos documentos? No, 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 no es difícil. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Archivo Nacional. Es una institución de lujo que hay aquí en el país. ¿Ah? Este, Uno tiene que entrar prácticamente con guantes ahí, porque todos los documentos están a muy buen recaudo, ¿ah? Muy bien protegidos, ¿ah? Eh, hay mucha seguridad de los documentos. No, viera que no. Es decir, el asunto es que toma tiempo, ¿ah? Toma tiempo porque usted tiene que escoger los años, escoger las dependencias, y bueno, como toda investigación, ustedes saben, ¿no? Pero sí, Sí. sí, sí, sí está disponible. Bueno, porque eso también fue muy interesante para el tema de la verosimilitud, porque usted va y usted ve el dibujo, sí, pero esto pasó, no es ficción, entonces lo hace más No, interesante. hay cosas, como dije al principio, en las novelas históricas están Ay, basadas en una historia. Ciertamente uno puede poner personajes que son ficticios, pero hay personajes también, ¿cómo se llama?, que pertenecen a la historia o que pueden, trayéndolo a tiempo presente, criticar la historia también, ¿no? Esa es una
licencias literarias que puede haber en la novela histórica. Y acaba de leer una, bueno, aquí podemos seguir hablando toda la noche, un libro, lo acaba de terminar ayer, lindísimo, que se llama El hilo dorado, escrito por una autora española, ahorita no me acuerdo el nombre, te lo voy a mandar, que describe la, eh, los movimientos de resistencia francesa durante la ocupación nazi en Francia. ¿Ah? Y es descarna, literalmente, el colaboracionismo que hubo de la gendarmería y de las autoridades políticas francesas, ¿verdad? Es realmente revelador, ¿verdad? Pero bueno, es un libro que también es una novela histórica, ¿verdad? Que describe esa parte de la historia también muy hermosa, ¿verdad? De la resistencia francesa, ¿verdad? El hilo dorado, ahí se los dejo de tarea. La autora se llama Lara Belli. Exactamente. ¿Sí? Ah, ok, ok, ok. Es Eh, española, sí. Sí. ok, ok, Muy en el buena. chat. Muy Todo buen lo libro. que, Ari, de esos que lo, te atrapan. todo lo que ha dicho lo hemos puesto ahí en el chat para que les quede a los compañeros. Ok. Y don Francisco, Bueno, buenas noches, un gusto y un honor conocerle, don Harry, y poder haberle podido escuchar esta noche esta excelente narración histórica. Mucho Yo gusto, quería Francisco. resaltar dos cosas que han mencionado, una muy importante, lo de la Constitución, sobre lo de que somos multiétnicos y pluriculturales, y el rescatar esa influencia, esa presencia de población, en este caso judía, porque proceden de diferentes nacionalidades, como usted lo mencionaba, de Austria, de Alemania, de Polonia. Em, Cuando se hace el análisis genético de la población costarricense, siempre sale un porcentaje muy bajo de genética de Europa Oriental y bien fundamentado no solo, incluso en población judía, en centésimas desde el punto de vista genético, pero me parece muy valioso y lo que mencionaba la compañera Francini, porque se puede, bueno, como usted lo mismo lo mencionaba, no solo rescatar a las poblaciones originarias de este país, sino la presencia de muchos grupos procedentes de diferentes regiones del planeta, no solo la población negra, tan importante en el desarrollo de este país, la población italiana, en la construcción del ferrocarril, en las primeras huelgas que hicieron los italianos, y por supuesto la comunidad de San Vito Cotobruz, donde se concentraron al final. Y el caso de los alemanes también, muy importante. Yo siempre me gustó mucho leer sobre la historia de la campaña nacional de 1856, y ahí se ve la presencia de cómo muchos médicos eh, e ingenieros alemanes lucharon a la par del ejército de Costa Rica contra los filibusteros. Franceses, ingleses también estuvieron presentes y fueron dando aportes. Ni qué decir de la presencia en la actividad cafetalera, también de buena parte de la población. Y eso lo ve uno con los nombres de los beneficios que existían en, sobre todo por el lado del barrio Amón, en el antiguo San José. Y, y el caso que usted menciona del campo de concentración, un ejemplo muy triste fue el de la familia Lehmann, que perdió el edificio donde siempre existió la librería Lehmann. Ellos lo perdieron durante la época del campo de concentración. Sí hubo una pequeña población japonesa que fue detenida en Punta Arenas en un barco pesquero. Fueron deportados a California y allá los internaron en un campo de concentración, sí, por muchos años también. Ni qué decir de la población también china, presente en nuestro país oriental, de la gente que ha venido de Taiwán, de China continental.
y incluso del norte de África, como el caso de la población libanesa, que también ha estado presente, tal vez más en El Salvador y en otros países como Honduras, pero en pequeñas proporciones aquí en nuestro país. A mí me parece que eso es muy valioso y el libro y la narración que usted, esa narración histórica, es valiosísima para que nos recordemos como nación, como costarricenses, ese origen, yo le digo polideportivo por vacilar, porque es ese origen eh, de diferentes orígenes que tenemos y de los que nos debemos sentir orgullosos. Y ojalá que de veras se concrete esa visita al museo, porque va a ser de mucho agrado para todos nosotros. Felicitarlos y felicitar a Jennifer, a Francine y a las compañeras que motivaron este libro. Creo que ahora que hablaba usted del Archivo Nacional, me recuerdo el libro de Tatiana Lobo, El asalto al paraíso, que es una extensa revisión histórica en Talamanca que ya habíamos revisado. Y otro que viene muy importante ahora, para el mes que sigue, eh, de las malcriadas, cómo hay diferentes grupos que han participado como libros históricos de novela histórica o ensayos históricos de gente que ha aportado, esté uno de acuerdo o no, porque eso es otro tema. Esté uno de acuerdo o no, pero han aportado, han dado su grano de arena en este país. Muchas gracias, don Harry. Felicitarlo y No, mucho felicitar a las gusto. compañeras Jennifer y creo que Francine, que si están a la par es por algo ahí, ¿verdad? Bueno, buenas noches, muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Gracias a usted, don Francisco. Estamos comiendo, eso es. Muchas gracias, don Fran, por su participación. Eh, ¿Alguien más quería hacer algún comentario, pregunta? Ahí tenemos a Daniela, vamos a estrenar. Dani. Ahora sí, mucho gusto a todos, igualmente, y un gusto tener a don Harry acá. Yo no pude ir a la feria del libro, entonces tuve que leerlo en digital. Me encanta más leerlo en físico, pero no lo tenía. Y a mí me pareció súper interesante todo esto que ya también mencionaban acá, de cómo nos cuesta leer tanto estas cosas, digamos, como que son dolorosas y uno a la vez no quiere como leerlas y volver a eso. Y yo no sabía mucho del tema también, entonces fue como una experiencia muy nueva para mí adentrarme ahí y saber que esto pasó acá. Y digamos que en Costa Rica, ¿no? Que acá pues, es pura vida, el país tranquilo y todo eso. Entonces me pareció súper, súper interesante. Y aparte, acababa de leer un libro también que me dejó también como esa sensación de crueldad, ¿no? A veces, que es La isla de los hombres solos. Y bueno, en este caso, como también asocio, ¿no? Ese dolor y esa crueldad. Me gustaría saber cómo fue ese proceso de escritura, si usted en algún punto sintió como necesidad de alejarse un toque emocionalmente, como para seguir escribiendo, ¿no? Porque digo yo, cuesta mucho hablar sobre esos temas y escribirlos más y transmitir eso, digamos, para que uno los lea con ese simbolismo que trae la obra. Por ahí vendría mi pregunta. Muchas gracias. No, gracias a usted, mucho gusto. Bueno, sí, sí, ¿cómo se llama? Como les comenté, no solo escribirlo, sino vivirlo, se llama, a veces la vivencia hace, ¿cómo se llama? Más dramática, la, la realidad. Y el haber tenido contacto directo con, con los lugares de infancia que vivió Joseph y su familia, me ubicó en una eh, realidad hermosa al principio, pero como es la vida, de la noche a la mañana puede cambiar las cosas, ¿verdad? Es decir, usted puede estar hoy en el pináculo de la felicidad y el progreso y al día siguiente no es nada, es una brisna que lo atropella la vida, ¿verdad? Y así ocurrió con ellos, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama? Y me ocurrió a mí también. Y más bien eso es lo que me dio
más, más impulso para seguir adelante, ¿verdad? De que la misma entereza que tenían de buscar un puerto de esperanza, ¿verdad? Me impulsaba también no solo a describir las situaciones difíciles, horribles, ¿verdad? Por las que pasaron, sino que también al final del camino pueden haber cosas buenas, como las hubo, ¿no? Es como una reivindicación eh, que ocurre muchas veces en la vida. Sí. Estamos hablando, Frank Pero, y yo, que usted representa, o no sé, nos recordó ese positivismo que tiene Joseph. Definitivamente se heredó esa forma bueno, de encarar la vida. vea, yo digo que en este libro, ¿cómo se llama? En esta novela, eh, hay ángeles que la circundan, que están dando vueltas ahí, ¿ah? Y ángeles que todavía viven, ¿cómo se llama? Con uno, ¿ah? Este, hay ángeles malos también y ángeles buenos, ¿verdad? Por dicha, superan los buenos. En el libro, los no tan buenos, ¿verdad? Por no decir malos, los no tan buenos, ¿verdad? Empezando por Adolf Hitler, ¿verdad? Max Effinger, ¿verdad? Que fue el encargado de la política migratoria de Costa Rica en el gobierno de León Cortés, el mismo León Cortés, ¿verdad? Pero se rescata fundamentalmente, ¿cómo se llama? Eh, un aura de benevolencia y especialmente de amor en los ángeles buenos. Y ahí tenemos André. ejemplos vivos con la tía Raisel, ¿verdad? Con los mellizos Soch, ¿verdad? Ana María y Gerard. El cónsul Saco, ¿verdad? El capitán del barco El capitán Eso del iba a Lema, decir, el capitán, sí. Bueno, vamos a ver la palabra, Andrea. Sir Stanley, el Stanley Lindo, Ujú, ujú. el licenciado Benavides, el que le veía ahí un texto, ¿ah? Sí, es cierto. Toño, el amigo de toda la vida de mi padre, Ajá. Sí. ¿Usted conoció a y por Toño? Sí. supuesto, y por supuesto mi madre. Ah, A ¿usted Toño, conoció sí, a claro, lo Toño? conocí. Ah, Sí, interesante. Bueno, claro que lo vamos a darle conocí, la claro, palabra claro. a Andrea. Hola, buenas noches a todos y en especialmente a don Harry, un gusto Buenas noches. conocerlo por este medio. La verdad no es una pregunta, debo decir que disfruto mucho el texto histórico, la novela histórica, y desde que vi el spoiler de que era una novela histórica me enganché muchísimo con el libro. Primero que todo, nada más quería comentarle que a pesar del hilo desafortunado que lleva la novela, la disfruté muchísimo, me atrapó mucho. Deseaba como estar ahí y conocer a Joseph y a toda la gente buena que les ayudaron. También mi parte preferida del libro sin duda fue cuando llegaron a la estación del Pacífico y esa frase que usted recalcó, que está en la página 173 de Las ironías de la vida, fue mi favorita. Entonces, déjeme decirle que fue un gusto leer su libro. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Andrea fue otra que se leyó rapidísimo también. ¿Verdad, Andrea? Es que atrapa mucho el libro. Atrapó mucho. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Por ahí Ania, que está muy calladita. Ania nos pasó antes varias biografías suyas. ¿Ya tomaron la foto? No la hemos tomado. Teníamos que aprovechar de tomarla ya, por si alguien se necesita salir. No sé si alguien más de verdad va a tomar la palabra, Lucre o Ania. Si no, para que tomemos la foto y ya hagamos un cierre. Tomemos la foto. Bueno, Tomemos la foto. Con el librito. sí, con el, Con el librito. Uno termina así, a través de los años, termina señalando el libro por todos lados y uno está
Y rayándolo todo, yo lo rayo Ah, todo. bueno. No, yo no los rayo. Vea, estas tiras te las voy a recomendar. Perdón el comercial, don Harry. Estas tiras son Sí. precisamente para no rayarlos. Yo lo Uno rayo. señala qué ahí bien, qué como bien. simula un marcador, pero en realidad Ajá. es una tira que se... Mira, Albito, qué bien, Albita, qué yo bien ocupo eso. de esas, por si me quiere regalar. Ya le regalo, ya le regalo. Ay, Bueno, no. les dejo abierta la invitación con muchísimo gusto. No es como el llegate, ¿va? Las invitaciones, sino en serio, cuando ustedes lo dispongan, cuadramos los calendarios, ¿verdad? Y organizamos la visita. Vamos a De tomarle veras, la les palabra. agradezco muchísimo Ah, la oportunidad que me dieron. no, ya vamos a hacer un cierre, don Javi. Bueno, vamos a tomar la foto entonces. Pónganse Bueno, perdón, yo no, guapos. bueno, no sabía hacer. En el libro. Eso, mire. Ahí está Pero no se Marco. tapen la cara. ¿Cómo estamos así? Ok, vamos. Uno, dos. Ajá. Un toque. Sí, todos quedamos muy Ya. guapos. Sí, ya. Ah, Ya casi se las paso. Bueno, don Harry, de verdad, o sea, aquí nos pueden dar 3 horas. Siento que, y hablo en nombre del grupo cuando digo que de verdad fue un libro que disfrutamos mucho, que, que nos llegó muy hondo en el ser costarricense también que tenemos, y sobre todo en la parte humanitaria, ¿verdad? Los procesos migratorios siempre van a ser una constante en la historia mundial. Y de verdad que le agradecemos muchísimo el tiempo, a los que fuimos, los que pudimos estar con él en la Feria del Libro, su atención, su trato. Quiero aquí reconocer a Alba, que siempre propone el libro y, y pues esta vez se dio, gracias a Dios, ¿verdad? Porque son procesos de votación internos y se dio. Entonces sí el primer contacto lo hace Alba, entonces estamos muy agradecidos con ella. Y de verdad que ya, Ahora sí ven por qué tanta majadería, ¿verdad? sí, ya entendemos. De verdad que No, muchas al gracias. contrario, no, muchas gracias a ustedes. Una hermosa velada, ¿verdad? Con gente linda como ustedes, así que, ¿cómo se llama? En cualquier otra oportunidad, me invitan así como oyentes. Claro, Este, claro que me- sí. sí, sí, A ver, cuando no, quiera venir a San Carlos, de veras, disfruté mucho la actividad y espero, ¿cómo se llama? Que sigan ustedes por este camino tan hermoso también del conocimiento y la apertura al arte de la palabra, ¿no? no, muchas gracias, porque Sí, que uno sigan lector así. disfruta No, mucho gracias a cuando, ustedes. muchas gracias, uno lector disfruta mucho cuando tenemos al autor Bueno, para poder hacerle sus comentarios, para poder preguntarle, porque a veces uno se queda con eso guardado, ¿verdad? Entonces poder sí, sí, estar con el sí. autor es muy valioso. Pasar el examen. Pasó el examen, sí, Bueno, don muchas Juan. gracias. Bueno, entonces muchas gracias. Bueno, No sé si alguno bueno, también no, quiere gracias a ustedes, la verdad, despedirse. de nuevo, muchísimas gracias, la disfruté mucho y buenas noches y seguimos, seguimos en contacto, ¿no? Muchas gracias. No sé si algún nombre también del club quiera despedirse. Lucre, Lucre, no has hablado. ¿Qué ha pasado, Lucre? Yo estoy sorprendida de que Lucrecia no ha dicho nada. En la tarde No, me dijo algunas cosas y no dijo nada ahora. no, Sí. no. Don Harry, primero que todo, digamos, me gustó mucho. Realmente hubo momentos en que se me cuajó la sangre. Me dio mucha cólera. Por ejemplo, el tema de la ley de protección de sangre, o sea, me pareció indignante cómo una sola persona, ¿verdad?, hizo tantísimo daño en el mundo. Leer esa parte, me indignó muchísimo. Hubo un momento, digamos, cuando los libros a mí me ocasionan muchísimas emociones, yo digo, es un buen libro. Ujú. Cuando uno se enoja, cuando uno se pone muy, muy triste, por ejemplo, el episodio en donde él se encuentra a Gerard con el uniforme y la esvástica, vea, yo tuve que leer esas líneas 3 veces, don Harry, 3 veces. Yo dije, no, cualquier persona del mundo, pero el mejor amigo no, ¿verdad?
Claro, se Son reivindicó las porque le ayudó con el ironías de la pasaporte. vida. ¿Ah? Sí, así es. Así, a veces la amistad trasciende las ideologías, ¿verdad? Sí, sí, yo dije, vea, si este le hace algo, yo me voy a enojar de por vida con el personaje. Pero se reivindicó con esa parte, Sí, pero sí, yo le voy a ser muy sincera, a mí, si bien todo el tema del holocausto es muy duro, yo tuve la oportunidad hace 24 años de visitar el museo en Washington del holocausto, y desde que usted entra, a usted le recorre un frío todo el cuerpo, o sea, de verdad usted sale de ahí muy, muy triste. También tuve la experiencia de convivir por un año con una familia judía y aprendí muchísimo. La parte cultural del mundo siempre me ha gustado mucho. Y la historia que tiene el pueblo judío realmente es muy doloroso, ¿verdad? Entonces, algo que me encantó fue ver la foto de su papá con Toño. Me encantó, o sea, su papá me conmovió muchísimo con solo la foto. Y de verdad que lo disfruté mucho, ¿verdad, don Harry? Y muchas gracias no, gracias a ustedes. por escribir un libro en donde es una realidad, si bien muy cruda, ¿verdad? Porque, como lo mencionó antes Francine, a mí, con el tema de que por ejemplo, al señor se me olvidó el nombre, al que le dio lo de la visa, ¿verdad? Y que le prohibieron seguir haciendo visas, ¿verdad? Y yo, yo sentía, yo dije, pero ¿qué pasó con el pura vida de este país, ¿verdad? Pero es parte de nuestra historia también. Digamos, Es es parte. imposible pensar que un país tenga siempre solo experiencias magníficas y acogedoras y hospitalarias, porque realmente, sí, esa no es la realidad. Pero al final de cuentas, me alegra saber que la familia de su papá pudo llegar a esta tierra, que lo acogió como uno más y que pudo hacer su vida acá y que pudo tener su familia acá y que si bien al inicio fue muy difícil, pues que la vida le sonriera, ¿verdad? Así es, así es. Y de verdad, de mi parte, muchas gracias y créame que si Jennifer, no organiza la gira, la organizo yo. Entonces, Con mucho gusto. nos va a tener, créame que allá nos va a tener, don Harry, allá nos va a tener, No, porque bueno, Me bueno. esas invita, experiencias a me nivel de invita. museo, obvio, Alba, usted va, o sea, ¿cómo me invita? Usted va, señora. No, Albairi sabe el camino. No, y es que don Harry, Bueno, Alba no, nos ha muchas hablado gracias. Con mucho gusto, muchísimo Ana del Lucrecia. libro. ¿Perdón? No, no, que muchas gracias, Ana Lucrecia, por sus palabras. No, y de verdad, muchísimas gracias por el espacio y de verdad que siempre va a ser un honor tener a los autores de los libros con nosotros y de verdad esperamos esa pronta visita y esa pronta gira y poder, y que si tuviera la oportunidad de acompañarnos a esa gira, sería, pues Sí, sí. magnífico, ¿verdad? Y de mi parte eso sería. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana Lucrecia. Ya estoy comprometida. ¿Tenemos que hacer la gira o hacerla? Pero sí, tiene que estar Sí, sí, usted, sí, don sí. Harry. No, no, tiene No, que ser no, usted. no, por supuesto, sí, sí. Yo me encargo de Había, hacerles el recorrido. había un dato curioso antes de terminar. ¿Quién hace esta portada, don Harry? Esta portada es una pintura de una hija de un primo hermano mío, que vino en el barco, en el M, Walter Pisk. La pintora se llama Iliana Pisk, y es como una silueta de un barco. ¿Ah? Esta portada es de la segunda edición. La primera edición, ¿cómo se llama? Es diferente, viene la Sí, foto y buenas es un fotos. poquito más formal, es más artística, ¿va? Pero sí, la pintora, ¿cómo se llama? El padre fue también emigrante austriaco. Ujú, ujú. Ah, excelente. Bueno, don Harry, no queda más Bueno, que agradecer por una noche tan bonita. Gracias por el espacio, por hacer eso tan ameno, ¿verdad? Que sentimos que estamos hablando con un amigo de toda la vida. Y muchas gracias, de verdad. puedo seguir con... Bueno, gracias a ustedes de nuevo, por la oportunidad que me han dado de compartir esta velada tan linda, tan hermosa, con gente linda, ¿va? Y bueno, ahí estamos. En el camino nos vemos, ¿va? En el Y camino nos vemos. Y gracias por bueno, enseñarme la canción de Wooden Heart, de Ah, Elvis Presley.
Musaiden, pero me Music Den, encanta. Music Den. Sí, 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 póngaselas ahí a ellos, muy linda es. sí, ahora se las comparto en el Bueno, chat. Bueno, Buenas noches, bueno. muchas gracias. Buenas noches y les deseo todo lo mejor a ustedes. Un gran abrazo a todos. Hasta luego, buenas noches a todos. Buenas Hasta noches. luego. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.